Bienvenido, bienvenida al podcast de Gamboy Equipo. Esto es un espacio de educación en salud, de información, basado en los más de 50 ebooks para información y para educación del paciente que hemos generado en los últimos años sobre distintas temáticas, porque estamos convencidos que una persona educada, un paciente educado, decide mucho mejor sobre su salud y la de su familia. Este podcast está generado con una inteligencia artificial. Estos podcasts los pasamos por la inteligencia artificial que generó de manera sintética voces que de alguna manera actúan el contenido para que sea accesible ahora de otra manera, como un formato de audio y que sea más fácil de compartir. Tener presente que no reemplaza a la consulta profesional. Si tenés algún tipo de sintomatología o de preocupación, consultarlo con tu odontólogo de confianza. Bueno, los dejo con el episodio. Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un análisis sobre salud bucal, pero os prometo que no será el típico recordatorio de hay que usar el hilo dental. No, no, para nada. El material que hemos revisado plantea, bueno, un cambio de perspectiva bastante radical. Totalmente. Dejar de pensar en nuestra boca como un conjunto de dientes que hay que limpiar y empezar a verla como un ecosistema. Un ecosistema complejo que es la puerta de entrada a nuestra salud general. Exacto. El objetivo es claro, pasar de los consejos genéricos, de los que oímos siempre, a la prevención científica. Y sobre todo personalizada. Y es que es un cambio de enfoque muy necesario. A ver, tradicionalmente la odontología ha sido siempre muy reactiva. ¿Sí? ¿Te duele algo? Vas. Eso es. ¿Tienes una caries? Pues empasta. Lo que explora el material que tenemos delante es un modelo proactivo. Se pregunta, ¿por qué esperar a que se rompa algo? Claro. Y si pudiéramos entender el riesgo individual de cada persona y actuar antes de que aparezca el problema, esa es la gran idea que vamos a desglosar hoy. De acuerdo, pues empecemos por sentar las bases. Pero rápido, porque luego es donde el análisis se pone de verdad interesante. Venga. Todos conocemos las reglas de oro. Dientes limpios, encías sanas, que no sangran, buen aliento. El material las enumera como las señales de un ecosistema en equilibrio. Y en el lado opuesto, claro, están los desequilibrios, las amenazas. Las caries, la primera. Por supuesto. Y las enfermedades periodontales que, empiezan con una gingivitis, que es una simple inflamación de las encías. Que mucha gente cree que es normal que sangren un poco al cepillarse. Y no lo es en absoluto. Porque esa gingivitis puede derivar en periodontitis, que eso ya es mucho más grave. Ahí la infección empieza a dañar el hueso que soporta los dientes. Uf, También menciona el desgaste del esmalte, a menudo por el bruxismo, ese hábito inconsciente de apretar o rechinar los dientes. que lo tiene muchísima gente por el estrés. Muchísima. O también por una dieta demasiado ácida, que también influye. Y fíjate, el material señala una amenaza que a menudo se ve como algo puramente estético, el apiñamiento dental. Ah, sí, es un punto muy interesante. Lo presenta como un problema de arquitectura, ¿verdad? Dice que cuando los dientes están amontonados, se crean rincones a los que el cepillo no llega bien. Y se convierten en paraísos para la placa bacteriana, claro. Ca. Para nada. Todos estos son los problemas conocidos. Y la defensa que se propone tradicionalmente, pues, también es de sobra conocida. La famosa rutina de los 5 hábitos. Cepillado, hilo dental, dieta equilibrada, hidratación y las visitas al dentista. Son el cimiento, la base. Sin esto, vamos, no hay nada que hacer. Pero aquí, justo aquí, es donde el análisis da un giro de 180 grados y plantea una crítica muy potente. Aquí viene lo bueno. Dice que esos 5 hábitos, aunque son absolutamente esenciales, tratan a todo el mundo por igual. Efectivamente, talla única para todos. Y la ciencia moderna nos dice que el riesgo no es el mismo para todos. Hay personas que siguen la rutina a rajatabla y aún así tienen caries, mientras que otras son más descuidadas y parece que no tienen problemas. La pregunta del millón. ¿Por qué? Pues ahí es donde introducen un concepto que lo cambia todo. El protocolo CAMBRA. Y el nombre ya nos da una pista, ¿eh? CAMBRA es el acrónimo de Caries Management by Risk Assessment. O sea, manejo de caries por evaluación de riesgo. Justo. La filosofía es pasar de una defensa genérica a un ataque de precisión. En lugar de darle a todo el mundo el mismo escudo, se trata de analizar el campo de batalla de cada boca individualmente. Para entender dónde están sus debilidades específicas. Y reforzarlas. Exacto. Vale, esto suena fascinante. Pero, ¿qué están buscando exactamente?
¿Cuáles son esos factores de riesgo que hacen que mi boca sea diferente a la tuya, incluso si usamos la misma pasta de dientes? Aquí es donde entramos en la parte más profunda del análisis. El protocolo evalúa varios factores biológicos. El primero, y quizá uno de los más reveladores, es la calidad de la saliva. ¿La salima? Sí, sí. No toda la saliva es igual. Lo que se mide es su capacidad buffer o tampón, es decir, su habilidad para neutralizar los ácidos que producen las bacterias al comer azúcar. O sea, su capacidad de defensa. Piensa en ello así. Algunas personas tienen una saliva que es como agua frente al ácido, apenas lo afecta. Otras, en cambio, tienen una saliva que actúa como bicarbonato, neutralizando la amenaza de forma activa y natural. Y eso, fíjate, se puede medir en la clínica. Vaya, o sea que dos personas pueden comer exactamente lo mismo, pero el impacto en sus dientes puede ser radicalmente distinto solo por su saliva. Radicalmente distinto. Yo siempre había pensado que la saliva era, bueno, solo saliva. Pero esto la convierte en una especie de guardaespaldas personal del esmalte. Un guardaespaldas, ¿sí? Pero con diferente nivel de entrenamiento según la persona. Me gusta la analogía. Otro factor clave es la carga bacteriana específica. Ya no se trata solo de tener placa. ¿Vale? Con pruebas específicas se puede identificar la cantidad de ciertas bacterias, como el Streptococcus mutans, que son las principales culpables de las caries. Una persona puede tener una colonia mucho más agresiva o más numerosa, lo que la sitúa en un nivel de riesgo superior desde el minuto 1. Entiendo. Así que no es solo lo que haces, sino contra qué estás luchando realmente. ¿Qué más se tiene en cuenta en esa evaluación? Pues también se analiza la frecuencia de la ingesta de azúcares y carbohidratos fermentables. Y la clave aquí es la frecuencia, no tanto la cantidad total. Si te está interesando y te está gustando lo que estás escuchando, suscríbete al podcast y compartirlo con las personas que pensás que les puede interesar. Sí, sí. Desde el punto de vista del esmalte, es peor tomar pequeños sorbos de una bebida azucarada durante toda la tarde que bebérsela de golpe con una comida. Claro, tiene sentido. Cada sorbo es un nuevo ataque ácido, un nuevo ciclo de desmineralización para los dientes. Además, se evalúa la exposición al flúor, que es el principal agente que ayuda a la remineralización, y por supuesto el historial clínico de caries de la persona. De acuerdo. Entonces, el dentista recoge toda esta información. Calidad de la saliva, tipo de bacterias, hábitos, historial. Y con todo eso, ¿qué hace? ¿Te entrega un informe con una nota? Algo así. Te clasifica en una de 4 categorías de riesgo: bajo, moderado, alto o extremo. Y aquí está el núcleo del protocolo. A ver. El plan de tratamiento preventivo es radicalmente diferente para cada nivel. A una persona de bajo riesgo probablemente se le dirá: oye, sigue así, nos vemos en un año. Lo normal. Pero para alguien de riesgo alto o extremo, el enfoque cambia por completo. Pongamos un caso práctico. Imaginemos un paciente, llamémosle Carlos, al que clasifican como de riesgo extremo. Vale. ¿Cómo sería su plan? No me digas que es simplemente cepíllate mejor y usa más el hilo. En absoluto. Para Carlos, el plan sería un tratamiento médico personalizado. Podría incluir, por ejemplo, una pasta de dientes de prescripción médica con una concentración de flúor mucho más alta. Mucho más. Muchísimo más. Unas 5.000 partes por millón, en lugar de las 1.100, 1.450 que tienen las pastas habituales. Vaya diferencia. También se le podría recetar un enjuague antimicrobiano específico, por ejemplo con clorhexidina, para usarlo durante un par de semanas y reducir drásticamente la carga de esas bacterias dañinas que mencionamos. O sea, es como un tratamiento de choque para reiniciar el ecosistema de su boca. Exactamente. Has dado en el clavo. Además, el plan para este Carlos seguramente incluiría recomendaciones muy específicas sobre su dieta y saliva. Por ejemplo, Pues mira, se le podría recomendar masticar chicle con xilitol después de las comidas. El xilitol es un edulcorante que las bacterias de la caries no pueden metabolizar. ajá, Y además, el simple acto de masticar estimula el flujo de saliva, ayudando a neutralizar los ácidos de la comida que acaba de tomar. 2 por 1. Incluso se podría recomendar la aplicación de un barniz de flúor en la clínica cada 3 meses. Como ves, es un arsenal de medidas que van muchísimo más allá de los consejos básicos. Es que esto es un cambio de mentalidad total. Es pasar de limpiar la casa a modificar el ambiente para que no pueda crecer la suciedad. Esa es la idea. La pregunta que me surge es, ¿hasta qué punto es esto ciencia ficción o algo que ya está disponible? ¿Puedo ir a mi dentista de toda la vida y pedirle una evaluación Cambra? Es una excelente pregunta. A ver,
El protocolo fue desarrollado y validado científicamente en la Facultad de Odontología de la Universidad de California en Los Ángeles. O sea que tiene una base científica sólida. Solidísima. Se considera el estándar de oro en la odontología preventiva moderna. Su adopción está creciendo, pero todavía no es universal, ¿no? ¿Y por qué? Requiere que la clínica dental invierta en ciertos equipos de diagnóstico, como medidores de pH salival o kits para cultivos bacterianos, y, sobre todo, que cambie su modelo de negocio. Ah, claro. Pasa de ser un taller que arregla problemas a ser un centro de coaching para la salud. Claro, el enfoque de taladrar y empastar probablemente sea más rentable a corto plazo que el de enseñar a la gente a prevenir. Puede ser, sí, pero el material argumenta que a largo plazo el modelo preventivo es mejor para todos. Para el paciente es evidente. Menos dolor, menos gastos y conserva sus dientes naturales por más tiempo. ¿Y para el profesional? Para el profesional genera una relación de confianza y fidelidad con el paciente que lo ve como un verdadero asesor de salud. El documento es muy claro en esto. Afirma que muchos pacientes que empiezan en la categoría de riesgo alto o extremo siguiendo su plan personalizado, Sí. logran bajar a riesgo moderado o incluso bajo en 1 o 2 años. Y la afirmación más potente es que se puede reducir el riesgo de caries a prácticamente 0. Esa es una afirmación increíble. Significa que las caries, que son una de las enfermedades más comunes del mundo, podrían llegar a ser algo opcional, no inevitable. Exacto. Es pasar de la resignación a tener el control. Ese es el mensaje central. Se trata de empoderar al individuo con información sobre su propia biología. Cuando entiendes por qué tienes caries, quizá tu saliva no te protege bien o tienes una flora bacteriana muy agresiva. Las soluciones dejan de ser genéricas. Y se vuelven lógicas y personales. Justo, ya no te cepillas los dientes por obligación, sino como parte de una estrategia inteligente diseñada específicamente para ti. Resumiendo un poco el recorrido que hemos hecho, partimos de una base que todos conocemos, que es una boca sana, y los hábitos básicos para mantenerla. La base, sí. Ivo, según este análisis, está en el enfoque personalizado, en el protocolo Cambra, Totalmente. que evalúa el riesgo real de cada individuo y diseña un plan de defensa a medida. Así es. Y ojo, No se trata de descartar los buenos hábitos, sino de complementarlos con una estrategia científica. Claro, se suman. es como la diferencia entre, no sé, tener la misma alarma de incendios en todos los edificios o instalar un sistema a medida en cada uno, teniendo en cuenta si es una biblioteca llena de papel, una cocina industrial o un laboratorio químico. Muy buena analogía. El riesgo no es el mismo. La protección tampoco debería serlo. Y la idea final que transmite el material es que la prevención, cuando es inteligente y está basada en datos, es inmensamente más poderosa que el mejor de los tratamientos. Se trata de adelantarse a la enfermedad. Sin duda. El mensaje es de optimismo. Nos dice que tenemos las herramientas científicas para ir un paso por delante de una de las patologías más extendidas del planeta. Es una invitación a ser más proactivos y a exigir un cuidado de la salud más personalizado, más preventivo. Y para terminar, esto me deja pensando en una cuestión que va más allá de la salud dental. El análisis de hoy sobre el protocolo Cambra plantea una pregunta importante. Si es posible aplicar esta evaluación de riesgo personalizada para prevenir algo tan común como las caries, ¿qué otras áreas de nuestra salud podrían transformarse si adoptáramos de forma generalizada un enfoque similar, pasando del tratamiento de la enfermedad a la prevención proactiva e individualizada? Bueno, hasta aquí el contenido de este capítulo. Espero que lo hayas disfrutado y te haya sido de utilidad. Si es así, suscríbete y compartilo con las personas que pensás que les puede servir. Recordá que este es un podcast generado por inteligencia artificial sobre nuestros más de 50 ebooks de educación para el paciente, que no reemplaza la consulta profesional. Si tenés algún tipo de preocupación o de síntoma, consultalo con tu odontólogo de confianza. Hasta el próximo capítulo.